Un saludo especial para todos el día de hoy. Dios les bendiga a todos los que nos alcanzan a ver a través de este video. Vamos en este momento a tener un tema muy especial. Y para eso voy a leer aquí la palabra del Señor. En el libro del profeta Jeremías, el capítulo 48, versículo 11, que me dice así la palabra del Señor. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, y nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, y su sudor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré traspasadores que le traspasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Gloria al Señor. El tema que vamos a ver se llama los traspasadores en la vida cristiana. Traspasadores en la vida cristiana. Vamos a hacer énfasis un poco en esto de los traspasadores. Y estaba mirando yo en el diccionario la definición de traspasadores, o la definición de traspasar, y es recorrer, trasladar, pasar o mover un fluido de una vasija a otra. Eso es traspasar. Y Dios utiliza traspasadores para movernos de nuestra forma de confort, para que nos encarrilemos en el camino de su propósito. Dios tiene propósitos en la vida de todo cristiano. Y por eso, cuando Él envía traspasadores, es con el fin de que hallemos el rumbo otra vez, el rumbo que Él nos tiene trazado a través de su propósito. Entonces, a veces, a través de esos traspasadores llegan incomodidades, lo que no nos gusta en ocasiones, porque nos mueven de la zona de confort en que estamos. Y al movernos de la forma de confort, no nos gusta. Porque claro, en la zona de confort hay comodidad, ya. ¿Y cuál es, la pregunta en este momento sería, cuál es su zona de confort? ¿Cuál es su zona de confort? Porque cuando nosotros miramos, en la Biblia encontramos personajes como José, en el libro de Génesis, donde a él le tocó salir de su familia, de en medio de su familia, porque sus hermanos lo odiaban, que era el soñador. Pero recordemos, usted sabe que Dios tenía un propósito con la vida de José. Y por eso, aunque era inocente, le llegó el momento de la cisterna, le llegó el momento de irse a otra nación que no era la suya, como extranjero, de irse a la cárcel, y todos estos pasos le tocó injustamente, todo esto, ya, o sea que lo sacaron a él de sus incomodidades, ya, como le digo, aparentemente era injusto todo lo que pasaba con él, pero lo más bueno de todo es que dice la Biblia que Jehová estaba con José, y lo que él hacía prosperaba. A veces nos parece incómodo lo que está pasando en la vida cristiana, porque el cristiano en su andar pasa incomodidades, pasa momentos difíciles, pasa momentos que no, tal vez pregunta, no puede ser así, yo no he hecho nada. Pero tenemos que entender también que Dios no se queda quieto, que Dios tiene propósito, que Dios entonces ahí está, y nuestra vida está en las manos de Él. Entonces dice la Biblia aquí en el libro de San Marcos, en su capítulo 4, el capítulo 2, verso 22 del libro de San Marcos, dice aquí la palabra del Señor, que tiene allá, dice aquí el versículo 22 del libro de San Marcos de la siguiente manera: nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos
se ha de echar. Eso habla el Señor. Lo que leíamos de Jeremías, el profeta Jeremías, Moab era un pequeño reino, una región, ya allá cerca a Transjordania, ya cerca al oeste del Mar Muerto, está ubicado Moab. ¿Ya? Moab recibe ese nombre porque viene de la descendencia de los hijos de Lot, que era sobrino de Abraham. ¿Ya? Y él llegó a ser padre de los moabitas. ¿Ya? Pero Moab se caracterizaba por la arrogancia. Y la arrogancia entonces lo caracterizaba a él. Y allí en esa región no eran dados a los cambios. O sea, que seguían las cosas como estaban durante todo el tiempo. Puede ser que alguien también, en la condición en que está, se sienta seguro. De pronto llega la palabra, llega el consejo y piensa que como está bien. Esa región ahí, ese Moab, es un retrato de esos hombres, esas mujeres cristianas que no les gusta salir de la condición en que están, que no les gusta el cambio. En otras palabras, la zona de confort. Allí en esa zona de confort donde se encuentra. Y ese es el peligro, ¿ya? Porque Moisés, Dios lo llamó para libertar a Israel de Egipto. Pero ¿cuántas veces Moisés habló con el faraón? ¿Cuántas veces Moisés vino y habló con el faraón, pero el faraón no quiso escuchar hasta que la ira de Dios cayó sobre Egipto? Y al caer la ira de Dios sobre Egipto, entonces ya se dio cuenta cómo eran las cosas. Por allá encontramos también a un hombre que lo encontramos en el libro de Daniel, y es Belsasar. Daniel capítulo 5, versículo 25. Encontramos a un hombre allí que Dios le había advertido muchas veces, y la advertencia de Dios la pasó por alto. Ya, y al pasarla por alto, dice que llegó el día en que estaba en todo su esplendor, estaba con toda su gente, con todos sus príncipes, haciendo fiesta, hasta que llegó y se olvidó de lo que Dios le había dicho, cogió los utensilios del templo para hacer su fiesta, hasta que apareció en la mano la escritura en la pared. Y al escribir en la pared, inmediatamente después, cuando Daniel le interpreta esto, este hombre muere, y allí quedó la advertencia de Dios. ¿Ya? A veces llegan las situaciones y los problemas a la vida cristiana y nos preguntamos por qué. Esa es la pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué hay problema? ¿Por qué está pasando esto? Pero, hermanos, hay razones por las cuales llegan las situaciones a veces. Porque a veces uno mismo provoca esas situaciones que llegan. Pero segundo, porque Dios también tiene un plan, tiene un propósito con su vida. Y al tener un propósito, Él permite que lleguen cosas para que se corrijan otras que no andan bien. Entonces Moab estuvo allí, dice el versículo, quieto estuvo Moab desde su juventud. Allí quieto estuvo Moab. Y aquí el profeta Jeremías utiliza una metáfora para que cuando el vino está en la vasija reposado, ahí sus sedimentos se quedan quietos y ese sedimento va formando por dentro un concho, se puede decir, un concho va formando eso y se vuelve líquido transparente, pero por debajo, en el fondo, está todo el sedimento. Eso entonces nos significa que en nuestras vidas a veces hay cosas que están allí guardadas en el corazón,
puede ser malos hábitos, nuestra manera de comportarnos y tantas otras cosas que pueden estar guardadas, pero que es necesario sacudirla, que es necesario que la mano de Dios caiga encima para que se corrijan muchas cosas, ¿ya? Entonces, mi hermano, eso nos toca a nosotros darnos cuenta de que Dios permite cosas y esos trasvasadores en la vida, Dios los permite para sacarnos de nuestra zona de confort, como decíamos atrás, sacarnos de nuestra zona de confort y darnos cuenta de que Dios tiene propósitos con nosotros, que no nos llamó para quedarnos solos allí quietos. Puede ser que llevamos muchos años en el Evangelio, muchos años llevamos predicando, muchos años llevamos la vida cristiana, pero no se han moldeado cosas que Dios necesita que se moldeen. No se han moldado cosas que Dios necesita que se moldeen. Ese reposo a Dios a veces no le agrada, ese reposo de esa vasija. Por eso es muy necesario permitir que Dios haga trabajo en nosotros. Decirle a Dios, haga un trabajo en mí. Usted conoce mi corazón, haga un trabajo en mí. Es necesario que Dios utilice esos trasvasadores, como le vengo mencionando, para convertirnos de la comodidad, inquietarnos un poco, tal vez, que llegue el pellizco, que llegue el remesón, que llegue una cosa, llega otra cosa. ¿Para qué? Para matar, sacar lo que no está bien en nosotros, para sacar lo que no está bien, porque la vida cristiana debe llevar su marcha como Dios la quiere. Esa vida cristiana debe ser pulida y los trasvasadores sirven para eso, para moldear, para pulir. Es que la piedra que usted coge en la mano, la del río, que es bonita, es bien lisa, al principio empezó toda áspera y grande, pero el correr del río, el golpe con las otras, le fueron moldeando, dando la forma hasta que el día de hoy está lisa y bien bonita, que llama la atención. Eso es necesario a veces los trasvasadores. A la vida cristiana, los trasvasadores nos sirven para eso, para quitar imperfecciones, para ir quitando cosas de la vida cristiana, para ir quitando lo que a Dios no agrada. Esa vasija, Dios se encarga de moldearla, acomodarla, y al acomodarla, ahora sí nos usa para su gloria. Así que en este día te digo, si nos dejamos que Dios haga el trabajo y hacemos caso a la palabra de Dios, Él va a ser una vasija para honra. Dios te llamó para hacer un trabajo, te llamó para ser una vasija de su nombre. Así que esta palabra, este consejo, te lo dejo en este día para que lo tengas en cuenta. Dios te llamó, Dios quiere usarte, Dios quiere hacer algo, Dios quiere formarte. Así que puede ser que en este momento la situación en el mundo no está mejor, hay dificultades. Eso puede ser un trasvasador para que aquel hombre, aquella mujer de Dios se preocupe por refugiarse y buscar más del rostro del Señor, buscar más al Señor, buscarlo más a Él. Ese momento de encierro en la casa es una oportunidad